El origen de la palabra meteorología viene de las palabras griegas meteoro, que significa alto en el cielo, y logos, que significa conocimiento. Es una ciencia que se dedica a estudiar la física de la atmósfera, mide el estado del tiempo y los fenómenos que en ella ocurran. Desde la antigüedad, el ser humano ha tenido intriga por saber cómo y a qué se debían los fenómenos climatológicos y atmosféricos. La meteorología nace como una ciencia de carácter empírico, o sea, que se basaba en la observación de los fenómenos atmosféricos. Los primeros intentos en explicar estos fenómenos corresponden a los griegos y a la obra de Tales de Mileto, Anaximandro, Hipócrates y otros sabios helénicos. Aristóteles, por su parte, fue el primer gran precursor de esta ciencia, debido a que escribió un libro respecto a ella, teorizando el origen de los fenómenos atmosféricos, además de dar origen a la palabra meteorología, el cual la definía como todos los efectos comunes al aire, al agua y a la forma de la tierra. A su vez, Teofrasto, uno de sus discípulos, también escribió un libro que ahondaba más en el tema. Los primeros instrumentos de medición meteorológica surgen en 1607 con Galileo Galilei, el astrónomo e ingeniero que construyó el primer termómetro, el cual mide la temperatura, seguido del barómetro por el evangelista Torricelli en 1643, el cual mide la presión atmosférica, y el anemómetro por Robert Hooke en 1667, el cual mide la velocidad del aire. Del lado práctico, Blaise Pascal y René Descartes fueron los primeros en descubrir la dependencia de la presión atmosférica con respecto a su altitud. Otros personajes que aportaron a esta ciencia fueron Edmund Halley y James Cook, estos dos siendo marinos, además de George Harley, Antoine Lavoisier y Benjamin Franklin, destacando sobre todo a George Harley, que fue uno de los más importantes debido a su forma de definir la circulación atmosférica y la cinemática de los flujos de aire. En 1780 se fundó en Mannheim la Sociedad Meteorológica Palatina, que gestionaba una red de estaciones para las que se estableció una metodología precisa de observaciones. La meteorología sinóptica nace a principios del siglo XIX, cuando distintos científicos se dieron cuenta de la utilidad de representar la presión y la temperatura en los mapas. Es esta una rama de la meteorología sumamente útil en la actualidad y que nos habla acerca del estado de la atmósfera y cómo se comporta. Esto ayudó a que la meteorología dejara de ser una ciencia solo empírica y teórica y pasara a ser ya una ciencia práctica. Con el nacimiento del telégrafo en 1840 por Samuel Morse, se dio pie al inicio de los servicios meteorológicos, siendo muy populares en países desarrollados, sobre todo en el continente europeo, y que además eran de gran utilidad para los marinos en aquella época. En septiembre de 1873 se realizó en Viena el primer Congreso Meteorológico Internacional, convirtiendo a la meteorología en un campo muy importante de la ciencia. Sin embargo, no todo era color de rosa, debido a que presentaron varias dificultades para avanzar en esta ciencia, sobre todo que los pronósticos eran en ocasiones poco precisos debido a que no se tenían los conocimientos suficientes de la atmósfera. A principios del siglo pasado, el científico noruego Wilhelm Bjerknes se dedicó a adecuar la meteorología como una aplicación de la física, esto con base en la observación tridimensional de la atmósfera, técnica aún usada hoy en día. No fue hasta 1920 que el meteorólogo Lewis Fry Richardson se enfrentó a una dificultad a la que Bjerknes no había indicado en su programa, el cual trataba acerca de la dificultad del uso de métodos numéricos, y por lo cual mencionó: quizá algún día los avances de la computación la hagan más rápida que el tiempo atmosférico y con un coste menor. Así como lo predijo, en 1950 Charney y von Neumann empezaron a ingeniarse técnicas de predicción numéricas utilizando computadoras de aquella época. Tras el lanzamiento del Sputnik V, el primer satélite artificial,
No tardó en ponerse de manifiesto la utilidad de la observación de la atmósfera desde el espacio. La NASA lanzó el satélite TIROS 1 en 1960, satélite que duró 78 días enviando información de la atmósfera. Actualmente se usan satélites artificiales y enormes computadoras que procesan datos en tiempo real, un sistema muy sofisticado a diferencia de como era hace un siglo.